Bueno, vamos a trabajar un poco sobre los circuitos. Entonces ya tenemos los elementos esenciales para entender un circuito. Ya sabemos que es un voltaje, ya sabemos que es una resistencia. Pero los circuitos, y para tener más o menos la idea de qué es un circuito, tenemos que tener claro un dibujo de uno de ellos. Entonces, vamos a dibujar un circuito muy sencillo. Bueno, es una resistencia un poco fea, pero una resistencia. En esta parte tenemos una batería. Ya sabemos que la patica larga es el positivo, la pequeña es el negativo. La corriente se representa de esta manera, pero en realidad va de esta manera. Pues se representa de esta manera por convención. Y acá tenemos una resistencia. Podemos saber algunas cosas ya de acá. Lo primero y lo que tenemos que tener muy claro a medida de todos estos videos es que la corriente es la misma. La corriente es como si fuera, como si yo mandara un chorrito de agua y ese chorrito no cambia. Puedo hacer que el chorrito lo mando por un sistema en el que hay piruetas, que se divida, pero en sí el chorrito de agua es el mismo, la corriente es la misma. El chorrito de agua no va a cambiar, no va a desaparecer así de la nada, al igual que la corriente se mantiene. Pero entonces, cuando hablamos de resistencias, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de resistencias. Una las llamamos en serie y las otras resistencias paralelas. Las resistencias en serie, que son tal vez las más fáciles de trabajar, las podemos ver en serie, las vemos de esta manera. Son aquellas que van, como su nombre lo indica, en serie, en secuencia. En estas tenemos que saber que una resistencia en serie sí cumple con los siguientes parámetros. La primera es que la resistencia se llama en serie si y solo si la corriente, voy a anotar corriente con esta letra, la corriente es la misma a lo largo de los receptores. Entonces, igual de las resistencias, igual en las resistencias. Y el voltaje total, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. En este caso, la forma en la que lo podríamos representar es que si yo digo que esto lo llamo voltaje 1, porque como vimos antes, hay un cambio en la potencia eléctrica y esto lo llamo voltaje 2. Entonces, el voltaje total, este voltaje de acá, va a ser igual a, como esto lo dice, voltaje 1 más voltaje 2. No me equivoqué, perdón, esto era voltaje 2. ¿Cómo calculamos las resistencias? Sabiendo esto es bastante fácil. Entonces, sabemos que la resistencia equivalente, es decir, la resistencia de estas dos resistencias, como si yo tuviera en cuenta esto en general, ¿qué resistencia es decir, la resistencia total es igual a, pues, el voltaje total sobre la corriente total. Esa es la ley de Ohm. Pero esto lo puedo decir de otra manera. Ya que sé que el voltaje total si es igual al voltaje 1 y al voltaje 2, puedo decir que entonces que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 y sobre la corriente nos da la resistencia total. Esto lo puedo simplificar aún más dividiéndolo y puedo establecer que el voltaje 1 sobre la corriente más el voltaje 2 sobre la corriente es igual a la resistencia total. Y esto
es solamente la ley de Ohm, pero lo reemplazamos diciendo entonces que la resistencia total, voy a hacerlo con colores para que quede un poco más claro, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Todo esto, perdón, a la resistencia 2. Y esto es en sí lo que son resistores en series. ¿De qué nos tenemos que acordar? Igual, la corriente es igual en las resistencias, el voltaje total de suma de los voltajes pequeños, o los voltajes individuales de cada resistencia, y la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Bastante sencillo. No obstante, cuando hablamos de resistencias en paralelo, pasan cosas distintas. Entonces, las resistencias en paralelo son las siguientes. Son aquellas donde se ven así y cumplen con las siguientes características. Se dice que la resistencia está en paralelo si ambas tienen la misma caída de voltaje, es decir, que el voltaje es igual en ambas, es decir, voltaje de acá es el mismo voltaje de acá y este a su vez es el mismo voltaje de acá a acá. Y la corriente que entra se divide. Es decir, si nos imaginamos el chorrito de agua, si yo tengo un chorrito de agua acá y lo pongo por una bifurcación, por una división, bueno, no la mitad, pero una parte del chorrito se va a ir por esta parte y la otra parte del chorrito se va a ir por la otra. Entonces, la corriente es igual a corriente 1 más la corriente 2, la que se va por cada uno de los lados. Ahora, entonces, ¿cómo encontramos la equivalencia de estas resistencias? Pues no es tampoco muy complicado. Lo podemos hacer, podemos derivarlo. Entonces, lo primero que sabemos es esto. Corriente, la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. De esto entonces establecemos que podemos establecer entonces que el voltaje total sobre la resistencia total es igual, vamos a utilizar color verde, es igual a el voltaje total, acá el voltaje total, porque no se acuérdense que este voltaje es el mismo que este voltaje, sobre la resistencia número 1. ¿Sí? Si yo le llamo esto resistencia número 1 y este 2, voltaje total, más, vamos a utilizar azul, el voltaje total más la resistencia 2. Ahora, como los voltajes totales son los mismos, pues simplemente cancelamos. Entonces esto se va, se va, se va. Y me queda la ecuación de la resistencia, que es, bueno, vamos a escribirla en otra parte. Escribirla con otro color para que se diferencie un poco. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre y así. Y eso es básicamente lo que tenemos que saber sobre resistencias en circuitos.